Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Psicólogo en Coruscant, el podcast, un espacio para analizar la psicología de Star Wars. Aquí Marco, psicólogo en Coruscant. Como saben, este espacio, tanto en Instagram como este podcast, que pueden encontrar en diferentes plataformas, típicamente analizo, como lo dije en la introducción, la psicología de Star Wars. Pero hoy quiero hablar de una cantina de Star Wars en Chile. Esto suena como a una reflexión, a una canción de Arjona, pero una cantina de Star Wars en Santiago de Chile es algo que visité la semana pasada y que refleja muy bien la realidad de qué significa ser fan de Star Wars y también incluso a la naturaleza de este espacio. Y empiezo y voy directo al grano. Típicamente, yo aquí lo que analizo son los arcos que los personajes tienen, en donde típicamente están narrados bajo el viaje del héroe del psicólogo Joseph Campbell. ¿De qué va el viaje del héroe? Muy sencillo. Empieza con un personaje principal, por lo regular joven, en donde nosotros como audiencia, más allá de nuestra edad, nos permitimos a identificarnos con esta persona por lo cotidiana que es su vida y también por esta típica aspiración, idealización a querer algo más, a querer una aventura, a que algo cambie. Y cuando esto empieza a suceder, pues nosotros terminamos proyectándonos por las ganas que queremos que pasen cosas interesantes en nuestra vida. Porque sí, son cosas que vienen de oportunidades del mundo exterior, pero que también con nuestras propias competencias, habilidades, fortalezas, las podemos aprovechar mejor porque nos damos cuenta que somos llamados para hacer algo más. Y bueno, pues ahí empieza todo un arco de aventura, de reflexión, en donde pues nosotros nos vemos en la pantalla y decimos, yo podría ser esa persona. Eso es lo típico de la historia de Star Wars, eso es lo típico que está detrás del contexto con el que recibimos no solamente Star Wars, sino la mayoría de las películas, de las historias, e incluso no solo hablando de entretenimiento. Esto también lo podemos encontrar incluso cuando las historias nos quieren dar un tipo de reflexión o de aprendizaje. Muestra de eso la religión. Muchas veces son contadas de esta forma para que nos identifiquemos. También la historia. Aquí en México estamos por empezar el mes patrio y las historias que nos cuentan en los libros de historia se presentan de una forma en donde tú dices, bueno, me puedo identificar a yo ser un niño héroe y hacer cosas extraordinarias. Y esto no solamente pasa con México, pasa en América Latina y pasa en la mayoría de las áreas. Entonces, hoy no me voy a enfocar tanto a hablar como tal de algún personaje. Saben que he hablado de la psicología de prácticamente todos, ¿no? No todos, sería muy ambicioso decirlo, pero sí, aquí lo podemos ver incluso tengo 80 funcos que representan no sé, la mayoría de los personajes de Star Wars, al menos los que son más importantes para mí, y pues tanto de las precuelas, la trilogía original, de las series animadas, el Mandoverse, las secuelas, incluso uno que otro de algunas novelas o videojuegos, y también, pues bueno, hablando aquí de las novelas, aquí también hay un poco de contexto de las, ya son creo que 40 novelas que he leído de Star Wars. Ahora ya lo hago en Kindle, lo cual me da un poquito de obsesión, ansiedad, porque pues ya no las puedo poner acá. Y bueno, y podría seguir, mi cámara no está en 360, pero hoy tengo 5 novelas que estoy leyendo y acá novelas relacionadas con la psicología de Star Wars, o filosofía o yoga de Star Wars. Entonces, como saben, típicamente hablo de contenido de Star Wars, a veces con invitadas, con invitados, a veces relacionado con, no sé, las novedades que viene Skeleton Crew, que toda la controversia que pasó con The Acolyte, las filtraciones que vienen con Mando. Y pues bueno, yo no es que sea un insider, yo soy un psicólogo que analiza algunas cosas, pero hoy quiero hablarles específicamente de la cantina de Star Wars en Chile. Y es que, a ver, no sé en dónde me estén oyendo, en dónde estén viendo esto, pero seguramente hablan español, seguramente son fans de Star Wars y seguramente se habrán encontrado con algún restaurante, con algún bar, con algo inspirado con Star Wars. Yo me acuerdo que incluso tanto en Chile como en Argentina, creo que en Salta, había un autolavado que se llamaba Car Wash, como Star Wars, Car Wash, pero venía como con la tipografía de Star Wars y que incluso fue eso controversial. Pero ¿qué voy con esto? Star Wars llegó a un punto en donde ya es tan parte de la cultura popular que ya nos la podemos empezar a apropiar, aunque técnicamente, legalmente no tengamos el derecho para hacerla. Muestra de eso este espacio. Yo para nada tengo derechos ni licencia de hablar del contenido de Star Wars, pero soy un aficionado, soy un psicólogo y puedo reflexionar y hacer análisis al respecto, ¿no? Y así como eso, pues habrán visto que en América Latina, en España, habemos muchos creadores de contenido que vamos analizando algo específico de Star Wars y que lo vamos haciendo muy nuestro, ¿no? Según nuestra propia profesión, según nuestros propios gustos, según nuestros propios intereses. Pero
A mí lo que me llamó mucho la atención y lo que detona esta reflexión, que es algo evidente, pero a veces lo obvio se queda en superficial por ser tan importante y no nos damos cuenta que podemos analizar un poco más, es cómo Star Wars ha llegado a ese punto que podemos hacer este tipo de cantinas. Miren, les voy a enseñar un poco un video que grabé en mi celular. Obviamente se va a ver vertical porque lo grabé así. Fíjate que entras, hay un robot así, está así como una Twi'lek, hay una cantina en el centro, se está apareciendo toda la ¿no? Estaba este droide, hay una cantidad de contexto, con incluso un poco más de fotografías, pero está todo ambientado como si fuera, una cantina de Star Wars, pero aparte lo interesante es que está únicamente inspirado. Difícilmente usa Aurabesh, los, martinis, tiene muy buenos martinis y coctelería no hacen referencia a algo específico de Star Wars, pero sí están inspirados. El atardecer de 3 soles, ¿no? Uno diría, bueno, 2 soles de Tatooine. No te van a decir Beskar, no te van a decir un cazarrecompensas, pero sí están inspirados, una galaxia de un mundo fuera de este planeta, e incluso la tipografía, el Aurabesh, no es el mismo. Yo, por ejemplo, compré esta, este llavero, ¿no? Que aquí viene, se llama Noguas Cantina, y si se fijan, no, o sea, aquí se ve raro por la luz, pero no es que tenga, no es Aurabesh como el que yo uso a veces en la portada o así. Pero qué interesante que hayan tantos como este. Si se acuerdan, el año pasado, cuando estrenaba una nueva temporada de Psicólogo en Coruscant, a la par de que se estrenaba Ahsoka, la serie, hice un especial con los hijos del Yagua, que también estuvo Yeshua, Monografía MX y algunos otros creadores de México, en otro restaurante basado en Star Wars aquí en la Ciudad de México, en la zona de Tlatelolco. Y bueno, en Querétaro, aquí en México hay uno muy famoso, y este de Santiago, no, Huascantina no es la excepción. Pero esta es la típica apropiación cultural que terminamos haciendo cuando somos fans de Star Wars. Y por eso uno se cree capaz y dueño de su propio canon, y cuando te pasa, sale un nuevo contenido, la gente se puede incomodar y molestar. No, es que yo leí, y es un acto real, yo leí Plagueis y yo me imagino que es así como pasa la historia de Ego Damask a la par de episodio uno. Y para mí, episodio uno la reinterpreto diferente porque eso es lo que pasó una noche antes de que el entonces senador Palpatine se haga canciller. Porque sé lo que pasó esa noche entre él y entre Plagueis. O yo leí incluso Legends y estoy con los libros de Heredero del Imperio. Y yo tenía mi interpretación de cómo es que Thrawn hace suya la galaxia y destruye Coruscant. O yo pienso que Luke Skywalker sí conoció a Mara Jade o no la conoció. Y pues uno se va haciendo ese tipo de interpretaciones y cuando te enfrentas a un canon, que lo que el canon hace es decir, esta es la historia que Disney quiere contar sobre una misma línea congruente, pues nos vamos a enfrentar con algún tipo de incomodidad porque decimos, yo me imaginaba que Luke Skywalker no hubiera acabado como acabó en acto, pues como un ermitaño aislado. Y luego lo analizas y dices, bueno, tiene sentido porque pues el viaje de un héroe, cuando se da cuenta de las expectativas tan altas que hay sobre su persona, pues va a llegar a un punto en donde dices, tengo demasiada presión moral, hay demasiadas expectativas por una perfección que no puedo alcanzar, pasó lo de Ben Solo, pasó lo de mi padre Vader, pues me aíslo y voy a actuar de esta forma. Y bueno, a lo que voy es que cada quien hace suya esta cultura popular. De hecho, es lo que uno quiere cuando es una historia, ¿no? Que trascienda a los límites de la pantalla y que la hagas tuya y te importe lo suficiente para contártela. Yo últimamente he visto algunas series que hablan mucho del multiverso. No sé, la The Umbrella Academy, incluso Loki, que ya son tan alternativas, que realmente puede pasar lo que sea en la siguiente escena, en cualquier universo, que mi capacidad de asombro prácticamente se pierde. Y sí, puedo estar viendo cosas espectaculares, loquísimas, forzadas, una cantidad en cuestión de creatividad sin precedentes, pero yo en lo personal digo, bueno, pues como puede pasar todo, ya no me sorprende que pase lo que sea. Muchas veces se cataloga que la infancia, la niñez es una de las etapas más lindas por la capacidad de asombro, porque te puedes asombrar de muchas cosas tan sencillas. Yo tengo una hija, ayer le dimos un Lego, armaba un Lego y cuando se da cuenta que ella lo puede desarmar, se sorprendía. Entonces uno dice, qué lindo es tener la posibilidad y la capacidad de asombro.
Cuando uno va a ver Star Wars, típicamente tienes que hacer una especie de pacto con la ficción. Entre más sutil y menos lo notemos, mejor, porque si no te tienes que convencer de que lo que estás viendo vale la pena y que te lo quieres creer. A mí han habido algunas series de Star Wars, como The Acolyte, incluso Kenobi, o principalmente Kenobi, que yo hacía el pacto con la ficción de sentarme a verla porque yo siento que lo que veo en pantalla es un set de televisión. Claro que lo es, pero cuando ves las películas, cuando ves Andor, incluso con los pocos trailers que hemos visto con Skeleton Crew, yo no siento que sea un set de televisión. Tal vez en Skeleton Crew el reto va a ser que es demasiado parecido a los suburbios norteamericanos que nos va a costar pensar que es esa galaxia lejana. Pero pues si es una galaxia tan completa, tan diversa, pues es normal que haya algo así y sobre todo que lo que busca crear es justo eso, que te identifiques con un punto de partida, con una historia de jóvenes para que después descubran la galaxia y se den cuenta que es más extraña de lo que parece. Entonces uno tiene que hacer este tipo de pactos porque ves un cierto tipo de calidad, pero con lo que pasa con las otras series, sobre todo con otra historia que es tan fantasiosa, tan imaginaria, que yo ya pierdo la capacidad de identificarme. Si realmente las cantinas de Star Wars fueran si existieran cantinas en una galaxia lejana, difícilmente serían como las que conocemos en Star Wars. Difícilmente habría una banda, difícilmente se servirían ron, bebidas, difícilmente hablarían inglés, difícilmente las personas en su mayoría serían antropomórficas con una creación típica de un ser humano y difícilmente los conflictos serían los mismos conflictos que tenemos en esta galaxia. O usaríamos términos como OK, que hace referencia a nuestra Guerra Fría con Zero Kills, ¿no? Entonces, tenemos que, a pesar de ser en una galaxia lejana y a pesar de haber sido hace mucho tiempo y a pesar de ser un mito, hay una idea que el 70% de la historia más o menos es algo que nos podemos identificar. Y ya el 20, el 30% puede ser la parte fantasiosa. Puede ser el que existe el Beskar, el que puedes viajar a la velocidad de la luz, hablar jutés, la composición de la fuerza, pero incluso la composición de la fuerza y de la Orden Jedi no es que es una religión totalmente abstracta basada en olores, sensaciones y colores que no existen, sino es una filosofía oriental, ¿no? Y que incluso occidental, en donde hay un Mesías, en donde hay unas profecías, en donde yo puedo aspirar a conectarme y ser uno con los seres vivos. Pero ir a esta galaxia a esta galaxia, ir a Chile, entrar a esa galaxia, a esa cantina que me remembra, que me recuerda a esa galaxia, y que veo que realmente hay un grado de identidad y pertenencia que se extiende a Lucasfilm y a Disney. Porque sí, yo tuve la suerte también de haber ido a denme un segundo, voy a tener que pausar un momento mi grabación. Disculpen, era que me llegó un delivery. ¿Sabían que es de las pocas veces que he frenado una transmisión del podcast? Siempre trato de hacerlo así como una conversación espontánea, porque lleva su propio flujo, ¿no? Pero justo hacía ver cómo en Chile la gente se puede apropiar una cantina y hacerla tan creíble. Ya vemos tanta gente, no saben la cantidad de premura con la que tuvimos que hacer nuestra reservación. Y yo era un mexicano de visita en Chile, pero aún así habían muchas personas con una playera, bueno, playera es un término muy mexicano, ¿no? Con alguna t-shirt, con contenido de Star Wars, con una sudadera. Yo fui con otros creadores de contenido y eso también es algo que me encanta de Star Wars. Y de hecho estoy tomando aquí mi caf con mi taza de multifan, que hace referencia, claro que no, así, a la heladera de Beskar. Seguramente seguirán esa sección em, de Multifan Chile. Un saludo, Joseph, Mace Wookie, Guille, grandes amigos también a S26, al Michi. Pero justo somos creadores de contenido. Yo no los conocía en persona y me sentí tan cómodo. Era como ir con amigos a cenar, en donde empiezas a platicar, oye, y lo que pasó con Acolyte y esto tal, y tú qué crees que siga ahora esta serie, y Skeleton Crew pinta así, y qué opinas de esto, y nos reíamos de algo, y saben de mi trabajo y les contaba de mi hija y tuvieron muchísimas atenciones, me dieron muchos parches de, pues estuvimos los dos en la Celebration de Anaheim y en la de Chicago y esto y no sé, y Wolfie, lo conoces, ¿no? Y Star Losers y esto y le mandé un mensaje a Enrique de la Sombra del Imperio y nos mandó una voice note y les contábamos de los de España y viene el 50 aniversario de Star Wars. Se crea una comunidad como tener una cantina, ir a cenar, conocer amigos en lo virtual, hacer esta red, hacer esta comunidad, hablar de amigos en común, que realmente te genera pertenencia. Yo lo ponía a pensar como un equipo de fútbol, ¿no? Que llevas tu playera,
tu t-shirt, tu jersey, y dices, ah, mira, esta persona le va al mismo equipo. O la pertenencia, la identidad que uno tiene con un grupo de amigos, ahora decía las fiestas patrias, con tu familia, los chistes comunes. Y Star Wars ha hecho esto. Mace Wookiee nos decía, bueno, yo llevo 25 años haciendo esto, ¿no? Y uno de ellos en la mesa creo que tenía 28 años de edad, ¿no? Entonces te vas dando cuenta cómo puede haber gente que ni había nacido cuando ya estás con eso y que haces una conversa interesantísima. Esa es la naturaleza de Star Wars. Que si Star Wars está vivo, está muerto, que si gustó o no, somos una comunidad de creadoras y creadores de contenido. Y que en casos como el mío aprovechemos eso para hacer una reflexión sobre el monomito y la vida personal de cada quien e ir profundizando un poco en nuestra fortaleza, en nuestra forma de pensar, en cómo tomamos decisiones y también nos proyectamos por si eso pasara en otra línea. Yo quiero aquí felicitar a Noguas Cantina y a todas y a todos los emprendedores como yo, por ejemplo, que nos basamos en algún contenido de Star Wars para nuestro trabajo, para darle valor, para empoderarnos, para dar un mensaje de fortaleza, vencer la resistencia, ser la resistencia, vencer a la gente que nos quiere callar, ser totalmente auténticos, que no nos preocupe el que dirán, que ya no existe un bullying por los nerds, sino que seamos los geeks los que de forma general terminamos siendo incluyentes, mensajes de luz hacia el fandom. Quería hacer esa reflexión ahorita, empezando septiembre, sobre la riqueza de ser fans de Star Wars. Voy a recibir mi delivery, pero cuéntenme aquí en el chat qué opinan, les gustó, conocen a Multifan, habían escuchado hablar de Nahuas Cantina, conocen otro tipo de emprendimiento. Y pues bueno, aquí yo seguiré hablando de estos temas porque no me dejarán mentir. Es mucho más fácil hablar de todo esto si lo vemos desde la perspectiva de una galaxia muy, muy lejana, así bajamos defensas, así lo vemos en primera persona. Hasta aquí Marco, psicólogo en Coruscant. Gracias por su like, gracias por activar las notificaciones y nos vemos muy pronto. Y suscríbanse a este canal y a los demás. Hasta luego.